Buenas noches, este video lo realizamos para la materia de legislación laboral del programa Gestión Comercial y Financiera, tercer semestre de la Universidad UPTC. Lo realizamos junto con mi compañera Solange León y Diana Sandoval. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca de las prestaciones sociales que el empleador está obligado a cancelar a su trabajador por el año laborado, las cuales constituyen en prima de servicios, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. La prima de servicios corresponde a un salario que el empleador le cancela a su trabajador por las ganancias obtenidas durante el año laborado. Esta se divide en dos partes. La primera parte se cancela a más tardar el 30 de junio y la segunda parte a más tardar el 30 de diciembre. La prima de servicios también, pues como mi compañera lo decía, se divide en dos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que si el empleado no trabajó, como lo estamos dividiendo en dos, o sea, se multiplica por los 180 días si trabajó el año completo. Pero si el empleado no nos trabajó el año completo, la prima se va a liquidar de acuerdo a los días laborados. Hay que tener en cuenta eso para no cancelar de pronto más, y normalmente es la mitad de un sueldo, siempre es la mitad de un sueldo, a menos que sea un salario promedio. También en la prima de servicios, cuando el empleado, después de haberle liquidado y sacarle un promedio, el promedio no superó los 2 salarios mínimos legales vigentes, se le suma también el auxilio de transporte. Continuamos con uno de las prestaciones sociales a la cual el empleador está obligado, es al pago de sus cesantías, la cual corresponde a también un salario durante el año trabajado. Esta, el empleador la consigna en un fondo, el cual el empleado decide a cuál se le realice. Esta corresponde solamente el empleado puede utilizarla para auxilio de educación, para mejoras de vivienda, para adquirir una vivienda, o en caso tal de que el empleador se quede sin trabajo. Es como un auxilio en caso de perder su trabajo. Hay que tener claro que las empresas deben vigilar este fondo en el caso de que el empleador solicite retiro de cesantías siempre y cuando esté laborando. Es decir, que si yo como empleada le solicito a mi jefe inmediato mi carta para llevarla al fondo a hacer un retiro de cesantías, yo debo demostrar para qué voy a utilizar ese dinero. Como lo decía Solange, solamente lo podemos utilizar para mejoras de vivienda, compra de vivienda o estudio. En el caso de compra de vivienda y mejora de vivienda, el empleador debe velar porque ese dinero efectivamente haya sido para esa causa. Cuando es para estudio, el fondo directamente consigna a la universidad, al colegio, al instituto donde estemos estudiando. Exactamente. Otro beneficio que el empleador está obligado a cancelarle a sus trabajadores es acerca de los intereses de cesantías. Estos intereses de cesantías corresponden al 12% de las cesantías causadas durante el año laborado por el trabajador. Hay que tener en cuenta que estas se le cancelan directamente al empleado en consignación a su cuenta o directamente. También hay que tener en cuenta que tanto los intereses de cesantías como las cesantías son lo que se causó al año anterior. Es decir, por lo menos las cesantías se deben consignar al fondo a más tardar el 14 de febrero del siguiente año, pero se están liquidando al 31 de diciembre del año anterior. Lo mismo pasa con los intereses de cesantías. Los intereses ya son dinero que nos van a dar en efectivo a nosotros como empleados, pero esos son el 12% de las cesantías causadas el año anterior. Las cesantías también se suma un salario promedio o el salario fijo que tenga el empleado más el auxilio de transporte. El valor que nos dé ahí nos va a dar en la base para sacar las cesantías, que es el 12%, como lo decía Sol. Exactamente. Otro beneficio que tiene el empleado es el auxilio de vacaciones. Este corresponde a 15 días hábiles remunerados por el año trabajado.
Este es un derecho que todo trabajador adquiere y el cual se beneficia por su labor prestada. Es claro decir que es en común acuerdo entre las dos partes, entre el empleador y el empleado. Ellos disponen de qué fecha desea salir el empleado. Si el empleado no coloca su fecha que desea salir, el empleador está facultado para decidir en qué fecha sale su trabajador, dando constancia de que tiene que avisarle con 15 días de anticipación, pues para que el trabajador decida qué hacer con sus días de descanso. A diferencia de las cesantías y los intereses de cesantías, en las vacaciones no vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte, porque cuando un empleado está en vacaciones nunca tiene derecho a auxilio de transporte, y pues siempre son pues sus 15 días hábiles, sin contar domingos ni festivos. El sábado sí se alcanza a contar como día hábil. También pues ya las vacaciones se liquidan después de acuerdo a los días laborados, ¿no? A diferencia de las tres anteriores que habíamos mencionado, este sí se va a liquidar por todos los días desde cuando inició el contrato hasta cuando se realizó su periodo de vacaciones, siempre y cuando ya haya cumplido el año para que disfrute de sus vacaciones. Es claro también decir de que, digamos, si el empleador despide a su trabajador con justa causa, él no está obligado a cancelar esta prestación, porque no incurrió en falta y no está obligado a cancelarle las vacaciones. Vamos a hacer un ejemplo de una liquidación con prestaciones sociales. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es la fecha de ingreso y la fecha de salida del empleado. Teniendo estos datos, en este ejemplo, el empleado tiene un salario promedio. Vamos a hablar de un empleado que todos los meses ganaba diferente. Entonces, para este caso, vamos a sacar un salario promedio de los 12 últimos meses. Esto contando que el empleado trabajó el año o más del año. Cuando el empleado trabaja 3 meses no más, entonces el promedio se lo vamos a sacar solamente con los 3 meses. Bueno, Diana, hablando del ejemplo, yo quisiera saber, por lo menos en cuanto a la prima de servicios, cómo se calcula y sobre qué porcentaje lo hacemos. Claro, Sol, la prima de servicios, ya teniendo el promedio del salario de este empleado de los últimos 12 meses, la prima de servicio la vamos a tomar con el promedio que le sacamos. Primero que todo, ¿cómo sacamos el promedio? Cogimos los 12 últimos meses, los dividimos en los años. Cogimos los 12 últimos meses, lo dividimos en los 360 días, sí, que son los 360 son días laborados. Ajá. Y lo dividimos en 30. De esa manera sacamos un promedio. Ese promedio lo tomamos, después del promedio. Pausa. Bueno, Diana, gráficamente tú me podrías explicar mejor cómo se saca ese promedio. Claro que sí, Sol, con mucho gusto. Entonces, estamos hablando de un empleado del cual tenía un salario promedio, ¿cierto? Un salario básico, el cual, pues, los salarios de él, como vemos acá en la tabla, de mayo a abril del 2017, mayo de 2016 a abril del 2016, los salarios eran muy variables, ¿cierto? Sí, hay que tener en cuenta algo. Vamos a liquidarle cesantías, pero las cesantías no se las podemos liquidar sobre el promedio que nos dio acá. Acá nos dio un promedio de 1.315.000, ¿cierto? Sí. Pero yo le estoy liquidando acá cesantías sobre 991.000 pesos. ¿Por qué? Porque resulta que la cesantía yo no le puedo pagar al empleado cesantías durante todo el año, porque yo a él ya le pagué cesantías de mayo a diciembre del 2016, sí, ¿cierto? Exacto. Entonces le voy a sacar aparte un promedio, como lo ven acá, le voy a sacar un promedio de enero, febrero, marzo, abril, el cual me va a dar 908.726. En este caso, el empleado ganó 900, el promedio para las cesantías es esto. Yo a este le voy a sumar el auxilio de transporte.
¿Por qué? Porque no cumplió, no supera los 2 salarios mínimos. Ok, entonces, las cesantías no van a ser sobre los números de días laborados, va a ser de enero a abril, que fue cuando él se retiró, ¿cierto? Eso es el número de días laborados dividido en 360, esto me da 352.000 pesos. Seguimos con intereses de cesantías. La ley dice que los intereses de cesantías son el valor de las cesantías por el 12% por el número de días laborados dividido en 360 días, ¿cierto? Exactamente. Ok. La prima de servicios. La prima de servicios, ¿cómo la tomamos, Solange? Lo mismo que sucede con las cesantías, saco un promedio también. En este caso, yo a él le tomé desde diciembre, como ven aquí. ¿Por qué tomé desde diciembre? Es un empleado el cual el salario es variable, ¿cierto? Y aparte de todo, es un asesor comercial. Entonces, pues yo tengo que liquidar desde diciembre. Le saco acá el promedio, de la misma manera que lo saqué a este lado. Tomo el promedio y le sumo el auxilio de transporte. Eso lo divido por el número de días laborados de de enero a abril, que fue cuando él se retiró. Esto lo divido en 360. Lo que explicábamos anteriormente, es se supone que la prima normalmente es medio salario mínimo, pero como ven acá, el empleado no alcanza, no salario mínimo, sino el salario promedio que tenga el empleado. Exacto. Como vemos acá no es la mitad de un salario del empleado, ¿cierto? Pero como él no trabajó ni siquiera los 180 días completos, entonces nos da este valor. Las vacaciones las tomamos del promedio, ahí sí tomamos el promedio real del año, no le sumamos auxilio de transporte, lo multiplicamos por los días laborados. Si de pronto el empleado ya había disfrutado de otras vacaciones, pues sumamos de cuando disfrutó esas vacaciones a la fecha de retiro. En este caso nos dio 204 días y eso lo dividimos en 320, perdón. Así se liquidan sus prestaciones sociales. Ya en la siguiente liquidación, pues tenemos que mirar qué auxilio de transporte se le está debiendo al cliente, al empleado. Tenemos que mirar qué salario pendiente por pagar tenemos del empleado, la dotación, que es muy importante, ¿no? Se sabe que la dotación son 3 periodos cada 4 meses, que estamos en abril, en agosto y en diciembre. En este caso al empleado se le están dando 400.000 pesos de dotación porque a él se le debían 4 periodos. En este caso la empresa decidió darle 100.000 pesos por dotación, por periodo. Y ya siguen los descuentos que le hacemos al empleado por los días laborados dentro del mes. En total nos da pues un total de liquidación de 1.840.942. Este sería una liquidación basada en un empleado pues que un empleado que está ganando un salario promedio, que no tiene. Así quedamos. Entonces esperamos que haya sido muy claro el video. Y pues para entender que como nosotros los empleados tenemos unos beneficios que la ley nos ampara y que debemos velar para que estos siempre sean causados y liquidados anualmente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.